Lamentablemente para nosotros los venezolanos que venimos luchando por la redemocratización del país, nos agarró un mal momento. ¿Cuál es ese mal momento? El mal momento son las elecciones, la carrera por la Casa Blanca, donde esto es apenas el inicio. O sea, lo que estamos viendo del viernes hasta ayer, esta contradicción de mensajes, esta confusión en la opinión pública nacional e internacional por los mensajes del presidente Trump, lo vamos a seguir viendo en esta dinámica hasta noviembre, porque Venezuela se ha convertido en un punto importante de la agenda de las elecciones norteamericanas. ¿Por qué? En primer lugar, por el voto de la Florida. Vaya, y esto hay que explicarlo. Los venezolanos todavía no somos un número importante para decidirle una votación en Estados Unidos, pero digamos que hay un voto solidario, que es el voto cubano solidario que se ve reflejado en la situación venezolana y que además cuando empezó toda esta, digamos, campaña ofensiva de la administración estadounidense, se trabajó muy cerrado con la comunidad que está en el poder cubano-americana. Específicamente podemos hablar del senador Rubio y de todo este grupo, donde se vendió, desde mi punto de vista fue una mala estrategia, se vendió el tema de que si caía Maduro, si salía Maduro del poder, entonces salía el castrismo de Cuba. Fue un error mezclar las dos cosas porque son dos historias y dos contextos que no pueden ir de la mano. Además, que si golpeas a Cuba, Cuba lo que va a hacer es unirse y adherirse más a Venezuela, que es lo que ha sucedido hasta ahorita. Entonces fue una estrategia errónea. Entonces en este caso eso influye mucho en el voto de la Florida y Florida representa 29 colegios electorales de los 270 que necesita un presidente para llegar a la Casa Blanca. Entonces en este caso pues los candidatos empiezan a pelear por ganar ese voto, por ganar esa simpatía. Ahora, el presidente Trump está en problemas, porque él tiene que escoger entre el voto de la Florida, que está esperando una reacción contundente hacia la administración de Nicolás Maduro, hacia el tema de Venezuela, pero también detrás tiene a los capitales de Wall Street, tiene a los inversionistas que no quieren una salida de fuerza, que andan buscando una salida negociada para poder proteger los intereses que tienen en Venezuela, entre ellos las cantidades de bonos que hay y también las inversiones petroleras y de infraestructura y de otros tipos que hay en Venezuela. Y esta gente, que además son los aliados naturales del presidente Trump, porque él viene del mundo empresarial, esta gente le ha dicho a Trump, nosotros queremos que negocies, nosotros queremos una salida donde nuestros intereses no se vean afectados. De hecho, por eso tuvimos algunas informaciones el año pasado, sobre todo a finales del 2019, de algunos empresarios norteamericanos que por su propia cuenta se estaban reuniendo con Delcy Rodríguez y algunos representantes del oficialismo, pues porque ellos también están buscando algunas maneras, esto es un juego de intereses, esto es un tablero de ajedrez y cada quien va a buscar defender sus intereses y en el medio estamos los venezolanos con una crisis que cada día se agudiza más, pero tenemos que entonces tocar tierra y entender que Venezuela no es que Estados Unidos o Venezuela no es el único punto en la agenda norteamericana y tenemos que empezar a hacer una reflexión de ver cómo nos vamos a unificar en torno a otro escenario, porque definitivamente Estados Unidos ya arrancó su carrera por la Casa Blanca y no podemos esperar mucho de eso. Ahora, fíjate tú, en el caso, por ejemplo, del bando demócrata, hemos visto también a Biden. En un principio, pues Biden tuvo o ha tenido pues cierto acercamiento con comentarios que se hicieron en relación con el caso Cuba. No obstante, claro que digamos fueron negativos, sobre todo buscando ese voto del cual hablas, el voto de la Florida. Y ahora, bueno, con todo este tema de Venezuela, pues ha dicho que él, el propio Biden, quien en algún momento se reunió con Maduro, como ya es evidente, pues dice que él sí buscaría una salida a la situación en Venezuela y que estaba con los venezolanos. Es decir, que de alguna forma también Biden pues, se ha metido en esa carrera y sabe muy bien que el tema de Venezuela es importante y es sensible para los latinos, sobre todo en la Florida. Pero hemos visto que este tema Venezuela lo que ha generado es una discusión entre los... a ver, va más allá del caso Venezuela, Totalmente. se ha extendido más allá y es una discusión de socialistas y no socialistas, ¿no? Yeah. Bueno, fíjate, el tema Venezuela unifica el criterio de demócratas y republicanos, eso tenemos que tenerlo claro, y lo vimos en el discurso de la Unión. O sea, en el discurso de la Unión, Donald Trump dijo, voy a acabar con Nicolás Maduro, y lo aplaudieron demócratas y republicanos. Sí. Donde no hay consenso es en la forma, y obviamente En la forma.
son contendores políticos, entonces obviamente los demócratas van a estar en contra de la forma o de los recursos que quiera usar Trump. Los venezolanos por ese lado tenemos que estar tranquilos porque es un tema que unifica, o sea, esto no quiere decir que si mañana gana Biden ya se olvidó el tema de Venezuela. Lo que está por verse es la forma o la fórmula que aplicaría Biden. En este caso nosotros ya hemos visto la fórmula de Trump, lamentablemente, porque en este caso me toca hablar como venezolana y no como analista, lamentablemente esa fórmula aplicada no ha dado los resultados esperados. Porque quizás, disculpa que te interrumpa yo, porque quizás se ha ofrecido mucho o se ha generado mucha expectativa y no se ha cumplido con lo que en teoría se habría generado, ¿no? Bueno, hay que hacer dos acotaciones. La primera, por primera vez vemos que una administración norteamericana le tiende los brazos a un sector político de un país, el que sea, y en este caso fue a Venezuela. Eso tenemos que decirlo. La administración norteamericana y del presidente Trump le abrió las puertas a la oposición, a un sector de la oposición venezolana. ¿Qué pasa, Sergio? Y esto lo vengo diciendo yo en los diferentes tanques de pensamiento, donde desde el 23 de febrero, cuando falló la entrega de la famosa ayuda humanitaria, se me invitó para hacer análisis de por qué esto estaba fracasando. Para tú hacer un plan, tú tienes que partir de estrategias y premisas ciertas. Tú no puedes partir de un plan subestimando a tu enemigo. Y aquí se ha subestimado mucho a Nicolás Maduro, se ha subestimado mucho la fuerza del chavismo, se ha dicho, no, el chavismo ya no existe, ya está desaparecido, se ha subestimado, no se conocen los códigos de las Fuerzas Armadas, que no era precisamente, y aquí voy a hablar un poquito de Bolton, porque Bolton en sus memorias habla, bueno, es que nosotros estuvimos seriamente negociando amnistías para los militares, pero Bolton olvida que él mismo con el tuit le ofrecía a Braga Naranja a Padrino López o a Diosdado Cabello, a Maduro. Si tú estás negociando una amnistía, no puedes cometer este tipo de errores. Entonces, no nada más se ofreció muchas expectativas, sino que también yo creo que lo más triste fue que se ofreció la solución desde afuera. Y la solución tiene que venir desde adentro, indistintamente que tú tienes amigos afuera que te van a ayudar, pero tú no puedes poner la ayuda extranjera por encima de la capacidad interna y de la fuerza interna. Entonces, ¿qué hiciste? Desmovilizaste al país, desmotivaste al país, los venezolanos se quedaron esperando que los marcianos llegaran y los marcianos no llegaron y ahora lo que tenemos es un recrudecimiento de la crisis, una cohesión de la fuerza interna del oficialismo y ahora entonces definitivamente nos enfrentamos a la Y. Ya llegamos al camino donde tenemos que decidir qué hacemos. Sí, y fíjate tú, Indira, importante que ahora pues pareciera, digo, con todo lo que ha surgido en estas últimas horas, pareciera que el presidente Trump estaría buscando una salida negociada. No sé si tú lo ves así con Maduro, a pesar de incluso Maduro y algunos otros funcionarios del régimen de tener pues hasta órdenes de captura por parte del gobierno norteamericano. Sí, fíjate, hay una contradicción muy grande en esto. Sí es cierto que el presidente Trump desde el año pasado ha querido un tipo de acercamiento con Nicolás Maduro, pero obviamente factores externos se han movido para que eso no se dé. Personalmente incluso trabajé en una propuesta, la llamé Cumbre de Filadelfia, porque yo decía, bueno, Filadelfia fue donde Miranda y Washington se encontraron, podemos hacer que Maduro y Trump se encuentren en Filadelfia, todo esto. No buscando darle vida a Maduro, todo lo contrario, buscando una salida digna, porque ese es el otro punto. No podemos pretender que Nicolás Maduro va a salir y va a decirte, hola Sergio, aquí estoy, toma, te entrego las llaves de Miraflores. Eso no va a ocurrir. Claro. O sea, tenemos que también pensar en la lógica del contrario para tratar de buscar una solución real. El presidente Trump ha hablado con Kim Jong-un, se iba a reunir con los talibanes en Camp David. De hecho, Biden lo acusa, le dice, bueno, pero es que a ti te encanta reunirte con los dictadores. En el punto en el que estamos, una reunión entre Maduro y Trump puede ser interesante, persuasiva, además que Trump es bien persuasivo. Ahora, llama la atención que por primera vez escuchamos la palabra pacífico en el discurso de Donald Trump. Ese tuit de ayer definitivamente hay que leerlo y releerlo, porque nunca había utilizado esta palabra, al contrario, siempre venía con el garrote, siempre venía con el martillo. La pregunta que nos hacemos los analistas ¿es posible la reunión? Sí. ¿Es posible quitarle los indictments, las acusaciones que hay sobre ellos? Difícil, porque
sabemos que en Estados Unidos hay una separación de poderes y Trump no va a poder influenciar en el sistema de justicia para que le quiten el indictment. Por eso es que muchos nos opusimos a que esos indictments se abrieran, no porque estábamos defendiendo a Nicolás Maduro, sino porque sabíamos que es una línea que después que se cruza es de difícil retorno. Entonces la gran pregunta es, ¿qué haría Trump en este caso? ¿Se va a reunir con Maduro y le va a decir, me voy a reunir contigo, te voy a permitir que te vayas al exilio en Rusia, pero tu cabeza sigue costando $15 millones? O sea, Claro, eso es lo claro. que todavía no vemos. ¿Cómo se ¿Cómo amalgama eso? compaginar? No lo vemos Sí, todavía. sí, sí, coincido contigo, definitivamente. Pero ahí está, pues en el tapete, y pareciera que esa en todo caso sería, sería en todo caso ese el mensaje que se le querría dar, es lo que uno percibe, ¿no? Mira, no hay forma de salir de nuestra crisis si no hay una negociación y un diálogo directo Maduro-Trump por una condición. Maduro se puede levantar ahorita, puede llamar a Juan Guaidó y puede haber una negociación entre ellos, pero las sanciones al país Claro. dependen de Estados Unidos. Entonces, por A, por B, por C, por arriba, por abajo, por donde lo quieras ver, Estados Unidos es el punto focal de la negociación para salir de la crisis venezolana. ¿Cómo se va a dar eso? Bueno, a partir de ayer incluso nos hemos estado moviendo, hemos pensado en lugares, como puede ser ese encuentro, podría ser simplemente una llamada en vez de un encuentro físico. O sea, ¿tú ves factible una reunión Trump-Maduro? Sí, sobre todo si nos acercamos a las elecciones, al Claro, al 3 de noviembre, ellos van a ir midiendo, ojo. O claro. sea, yo parte de mi profesión ahorita es que me estoy dedicando al tema de campañas electorales y marketing electoral. Y Ok, esto es un tema de mediciones. ok. Son sendos equipos que se instalan donde tú vas midiendo pulso. De hecho, ¿qué pasa con la declaración de Axios? Es un globo que lo suelto, mido reacciones, quién es mi... Inmediatamente salta Biden, tengo que responder, y fue lo que vimos ayer. No nada más a Trump, de alguna forma, corrigiendo su propio tweet o su propia entrevista con Axios, sino que vemos a la portavoz de la Casa Blanca tratando de traducir lo que el presidente quiso Es decir. correcto. Entonces tú lo que tienes es una maquinaria trabajando 24/24 haciendo mediciones. Si las mediciones favorecen ese encuentro, eso va a ocurrir. Si las mediciones no lo favorecen, quizás Trump se vaya por otras vías, por otros caminos. Pero la crisis interna en Venezuela Ahora, es pero tan grande. viendo las reacciones, ¿cómo percibes o cómo analizas esas mediciones? ¿Crees que son favorables a un encuentro Trump-Maduro? Mira, no lo veo en este momento Claro. por la polarización tan grande que hay. Hay una polarización grande, hay una expectativa muy grande. Eso es un punto. Esa conversación tendría que traer una cajita feliz bajo el brazo. O Ya. sea, si eso se da nada más hablar por hablar, va a ser súper perjudicial para Trump porque quedaría más bien como que está haciendo un reconocimiento de Maduro sin ningún tipo de efecto. No, y además que a eso hay que agregarle, disculpa, Uh-huh. el tema Guaidó, donde Yeah. asegura que Guaidó no es lo suficientemente fuerte, según lo que dijo en su entrevista a Axios, ¿no? Eh, Sí, él para esa conversación, Trump-Maduro tendría que haber un resultado muy impactante como para que la gente diga, wow, valió la pena. Porque si es una conversación nada más, no. Ahora, yendo al tema de las valoraciones con Guaidó, mira, yo quiero aprovechar este momento para hacer una reflexión sobre Guaidó. Yo creo que hemos puesto una carga muy grande sobre los hombros de Juan Guaidó. Yo lo dije desde el 5 de enero del 2019, yo puse un tuit, me recuerdo que dije, no podemos poner en los hombros de una sola persona la gran sí. responsabilidad de salir de Eso ha sido un Nicolás error Maduro. de siempre, Ya, de todos, ¿no? Sí. ya. Entonces pusimos como que toda una gran esperanza y se creó todo un mito alrededor de Guaidó. Y Guaidó ha sido un muchacho que dentro de todo hay que reconocerle o no se puede discutir la valentía, porque hay que verle la cara, aunque tengas 60 países detrás de ti, hay que verle la cara a cómo te enfrentas al perro con rabia que lo tienes aquí enfrente de tu cara. Entonces, él ha sido un muchacho muy valiente en este sentido. Ahora, la fuerza de Guaidó se ha venido debilitando, pero no porque a Guaidó tienes que analizarlo en dos etapas. Una cosa es Guaidó solo, como Juan Sí. Guaidó, y otra cosa es Guaidó dentro del contexto del G4, la dependencia de Voluntad Popular y la dependencia de Leopoldo López, que han sido factores que han jugado en contra de Juan Guaidó. Entonces, obviamente Trump, yo sí creo que haya hecho esa apreciación, yo sí creo en el libro de Bolton, de la apreciación que tuvo que haber hecho Putin de él,
porque lo ven como una persona que no tiene fuerza, pero la pregunta es ¿fuerza de qué? ¿Quién Claro. tiene la fuerza realmente para sacar a Nicolás Maduro de Miraflores? Es una pregunta que tendríamos que hacer. No la tienes tú, la tengo yo, la tiene. ¿Quién la tiene? O sea, Sí. ¿quién tiene esa capacidad de hacer esto? Entonces yo creo que es una valoración dura, es fuerte, pero Guaidó en este momento tendría que sentarse y pensar también cuál es su papel en esta historia, porque si estas son las apreciaciones de Trump, si estas son las apreciaciones de Putin, que son las dos potencias más importantes y además son las que están metidas de frente en el conflicto venezolano, yo creo que él tiene que evaluar realmente qué va a hacer de Juan Guaidó de aquí en adelante. Todo depende, digamos, de la salida de esta crisis que tiene Venezuela. Depende entonces, ¿crees tú, que de lo que pueda pasar en las elecciones norteamericanas? Totalmente, totalmente. En este momento estamos dependiendo de lo que pase en noviembre. No creo que de aquí a noviembre, es que el panorama cambió por completo, porque las expectativas que teníamos ante la llegada de la pandemia y los escenarios que habíamos visibilizado eran otros. Quizás si la pandemia no hubiese llegado, las reacciones y las acciones de Trump con Venezuela hubiesen sido completamente diferentes de lo que hemos visto hasta ahora. Pero obviamente la pandemia ha sido un punto que distrajo la agenda, que también incluso desde el punto de vista de las acciones políticas tiene mucha influencia, porque nadie está, ni siquiera cuando se movieron los barcos para el tema antinarcótico, la gente estuvo de acuerdo, porque lo ves como que, bueno, estamos en medio de una crisis humanitaria, sanitaria, de la pandemia, no vas a estar hablando de acciones de fuerzas en este momento. Entonces los venezolanos, yo creo que nos tocan dos cosas, porque tenemos en puertas también el tema de las elecciones de nosotros. Sí. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer con esas elecciones. Vamos a luchar condiciones, ¿qué vamos a hacer? No, Pero y que empiezan a aparecer cosas de pronto un poco, wow, que tú dices, no entiendo. Ayer, por ejemplo, vimos una reunión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el señor Luis Parra, diputado de la Asamblea Nacional de la llamada Asamblea Paralela en Venezuela. No entendimos esa reunión, no sabemos qué mensaje nos quiere dar incluso hasta el secretario Almagro, que ha sido un luchador constante y muy a favor de la salida democrática en Venezuela y de la salida del régimen de Maduro. Definitivamente él lo ha dicho más de una vez. No mira, entendimos esa reunión. A ver, no sé si me voy a meter en problemas con lo que te voy a decir, pero como a yo te ver. admiro, te lo voy a decir, chico. Tú sabes que yo soy amiga personal de Luis Almagro. Inmediatamente le llamé, le escribí, le dije, Luis, explícame esto. Y me dice, mi compromiso es escuchar en estos momentos, porque necesitamos saber qué nueva vía le vamos a dar a Venezuela, qué vamos a hacer. Y de verdad estoy comprometido con simplemente escuchar. Entiendo que no hubo ningún compromiso en esa reunión, solamente escuchó los planteamientos que se le hicieron del otro lado. Y Pero bueno, ha sido, yo te entiendo, me parece, claro, es lógico que escuche, pero como él ha sido incluso crítico con esa asamblea paralela, no entendimos esa reunión. O sea, yo no le critico que se reúna con quien quiera, yeah. pero me parece extraño porque va contrario a su mensaje. Mira, estamos en un momento súper difícil porque además lo conversamos, estuvimos conversando hasta muy tarde. Es un momento muy complejo, un momento muy delicado e inclusive yo, personalmente tengo que decir que si se iba a dar el encuentro no tenía que haberse hecho público porque Claro, en este momento hay cosas que hay que manejar por debajo de la mesa. Cuando el ánimo, y ojo, yo no dudo de que Luis lo haya hecho con el ánimo de ayudar, porque eso sí te claro. puedo decir que Luis tiene un compromiso interesante, importante con la democracia venezolana. El problema de Luis es que está en el ojo del huracán y lo que él haga para adelante, para atrás, para la izquierda, para la derecha, tiene que medirlo muy bien. Es un mensaje Correcto. confuso, es un mensaje, sí, que he visto la reacción en redes sociales, tendencia desde anoche, la gente con comentarios muy negativos, pero yo creo que esto pudiera ser el inicio de lo que vamos a seguir viendo, Sergio. O sea, yo creo que vamos a empezar a ver montones de reuniones y de cosas que se van a empezar a hacer, porque también urge empezar a desenredar la madeja. O sea, los venezolanos igual siguen con sus problemas, la gente sigue sufriendo, los que están afuera. Y te voy a decir algo desde mi corazón que me tocó aprenderlo. Muchas veces las soluciones no son las que nosotros queremos. Muchas veces Sí. las cosas no son como las deseamos.
ni en el tiempo en el que queremos, y a veces va a tocar tragar grueso, como tocó en Sudáfrica. La historia está llena de estos capítulos donde las Sí. soluciones No, llegan. y además también está llena de sorpresas. No Ya, sabemos ya. realmente cómo puede terminar todo esto, ¿no? Creo que es importante lo que comentas. A todas estas, no sé, yo sé que tú no tienes un poder de ver el futuro, pero haciendo el análisis como lo has hecho, ¿cómo ves el futuro, por ejemplo, de Juan Guaidó a todas estas? Mira, si yo, más bien te voy a responder como si yo fuese él. Yo lo que creo que él debería en este momento es abrir el compás. Lo primero es dejar de lado el G4. Lo primero es plantarse Juan Guaidó como líder venezolano y decir, ok, aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer para que Venezuela retome el camino? Necesito hablar con Maduro, necesito ser, eso no es una rendición, porque el mayor capital político de Juan Guaidó está para el futuro, y eso es lo que muchas veces no vieron. Y yo creo que, o sea, lo llevaron al matadero directo, o sea, lo pusieron en la primera línea de fuego y lo sacrificaron, porque desde que vieron de que el plan no estaba funcionando, mira, desde el 23 de febrero, desde el 30 de abril, desde que se dieron cuenta de que las sanciones y todo lo que vinieron haciendo fue error tras error, error tras error, ahí tenían que haber detenido el plan y haberle dicho a Guaidó, mira, vamos a preservarte para el futuro y vamos a tratar de abrir una vía de negociación. Yo creo que Juan Guaidó en estos momentos está muy golpeado al interno, está golpeado al externo. Lo que hizo el libro de Bolton no le favorece, los tweets de Trump no le favorecen, ese encuentro de Almagro ayer con Parra y Lesenis no le favorece tampoco. Pero vaya, yo no soy pro Guaidó, pero te digo, es un muchacho al que hay que reconocerle su Sí, pero ¿qué capacidad. debería hacer él en todo caso? Yo creo que en este Mantenerse momento aislado, o sea, separarse, no tiene fuerza interna, no no tiene. tiene fuerza interna para mantenerse. O sea, yo creo que el mejor escenario en este momento es una negociación, es volver a Noruega, es el único que veo para No. él. Ojo, no estoy diciendo que es el que yo quiera, No, yo estoy diciendo te entiendo, ajá, pero ahí porque sería no tiene fuerza, vapuleado es si que no llega a tiene fuerza, sentarse. no Pero tiene si se llega a fuerza. sentar, Indira, se la va vapuleado. Ahí sí que dirán, bueno, te vendiste. ¿Me Bueno, explico? es que ahí es donde llegamos. Llegamos al punto de lo que viste anoche con Parra y con Luis, y llegamos al punto donde si mañana a Guaidó le toca sentarse en una mesa otra vez con el oficialismo, los radicales van a venir y no lo van a perdonar. Los radicales y los no radicales, porque la gente ya ve esto como que, bueno, otra vez se van a sentar, bueno, otra vez van a hablar hasta cuándo, si ya estamos. Pero Sergio, te lo digo como venezolana, Sí. estamos en un punto de no retorno, o sea, ya estamos en un punto donde lamentablemente dejaron perder el capital político que se tenía, ya no tienes todas las opciones sobre la mesa, incluso aparece una nueva opción ayer con Trump, que es la opción pacífica, porque hasta ahorita cuando Trump decía todas las opciones están sobre la mesa, todo el Ahí mundo lo está. que pensaba era la llegada de los marcianos, pero ayer surgió una nueva opción. Entonces, más bien imaginemos un escenario donde Trump decide negociar con Maduro. ¿Cuál sería el papel de Guaidó en esto? Entonces yo creo que en este momento Guaidó debería reunir a su equipo, debería, además es una decisión muy personal, él debería pensar qué va a hacer Juan Guaidó de cara al futuro, porque yo creo que lamentablemente perdió el momentum. Ese peso que tenía Juan Guaidó hace unos meses atrás no lo tiene hoy, no porque yo no se lo quiero reconocer, es que es la realidad. Los factores internos, sus mismos aliados han jugado a favor de eso, y eso hay que decirlo con honestidad. El mismo sector, el mismo entorno que no está Sí, comprometido con el país, sino que está comprometido con sus propios intereses, tus han intereses. jugado al desgaste de Juan Guaidó y de la Así es. estrategia.